Hola, buenos días, mi nombre es Carola Carrero y hoy les voy a hablar sobre la distribución F, la definición y sus características. La distribución F es una distribución de probabilidad continua esencial en estadística, utilizada principalmente para comparar las variancias de dos poblaciones normales. Las características principales son la no negativa, que solo toma valores mayores o iguales a 0, la simétrica a la derecha, que la curva no es simétrica, sino que tiene una cola larga hacia la derecha, dependencia de grados de libertad. La forma de la distribución varía significativamente con los valores de 1 y de 2. A medida que los grados de libertad aumentan, la distribución tiende a ser más simétrica y se aproxima a una distribución normal. Y su uso principal es la base para el análisis de varianza y para la prueba de hipótesis de igualdad de varianzas entre dos poblaciones. Ejemplo, en un bodegón se podría aplicar la distribución F para tomar decisiones de negocio más informadas, por ejemplo, el rendimiento de diferentes estrategias de ventas o proveedores. El ejemplo práctico sería la comparación de estrategias de marketing. Un bodegón quiere saber cuál de 3 estrategias de marketing genera el mayor ingreso promedio por cliente. El diseño del experimento sería el bodegón implementa cada estrategia durante un mes en su publicidad. La recolección de datos registra el ingreso promedio generado por los clientes que estuvieron expuestos a cada estrategia. El análisis de varianza se utiliza la distribución F para calcular el estadístico F. La varianza entre grupos mide qué tan diferentes son las medidas de ingreso de las 3 estrategias entre sí. Y la varianza dentro de los grupos mide la dispersión de ingreso dentro de cada estrategia. Ya por último sería la toma de decisiones, que en el valor F alto indica que la varianza entre las estrategias es mucho mayor que la varianza dentro de ellas. Esto sugiere que al menos una de las estrategias genera un ingreso promedio significativamente diferente. El bodegón continuaría con pruebas para identificar cuál es la mejor estrategia. Y el valor F bajo indica que las varianzas son similares. Esto sugiere que las diferencias en los ingresos promedio entre las 3 estrategias no son estadísticamente significativas y podrían deberse al azar, por lo que las 3 estrategias son igual de efectivas. Gracias. Hola, buenos días, mi nombre es Catherine Sánchez y yo les voy a hablar sobre el contraste de bondad de ajuste, es decir, la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Bueno, esta prueba, llamada la prueba de Kolmogorov-Smirnov, es una herramienta estadística utilizada para determinar si una muestra de datos proviene de una distribución específica. Esta prueba es especialmente útil en el análisis de datos, ya que no requiere suposiciones sobre la distribución de los datos, lo que hace que sea muy versátil. Como concepto básico sobre esta prueba, hace la comparación sobre la función de distribución empírica de la muestra con la distribución acumulativa de la distribución teórica que se está evaluando. Se calcula la mayor diferencia absoluta entre estas dos funciones, conocida como estadístico KS. Haciendo ejemplo, en un bodegón, que es en lo que estamos basando nuestro trabajo, entonces podemos imaginar que estamos analizando la distribución de tamaños de frutas en un bodegón. Entonces suponemos que queremos comprobar si los tamaños de las frutas siguen una distribución normal. Necesitamos primero hacer una recolección de datos. O sea, medimos los tamaños de las frutas y así recopilamos los datos en una muestra. Luego sacamos la hipótesis. Está la hipótesis nula, que son los tamaños de las frutas que siguen una distribución normal. También la hipótesis alternativa, que son los tamaños de las frutas cuando no siguen una distribución normal. Como tercer paso está el cálculo de la FDE. Es decir, a partir de la muestra calculamos la función de distribución empírica. Como cuarto paso tenemos la definición FDA. Definimos la función de distribución acumulativa de la distribución normal. Como quinto paso está el cálculo estadístico KS, que es donde comparamos FDE con la FDA y determinamos el valor máximo de la diferencia. Como sexto paso tenemos el valor crítico, que es donde utilizamos las tablas de la prueba KS para encontrar el valor crítico correspondiente al nivel de significancia elegido, por ejemplo 0.05. Como séptimo paso tenemos la decisión.
Si el estadístico KS es mayor que el valor crítico, entonces rechazamos la hipótesis nula, lo que indica que los tamaños de las frutas no siguen una distribución normal. Esta prueba es una herramienta muy poderosa para evaluar la bondad de ajuste en una muestra a una distribución teórica. En el contexto de un bodegón puede ayudarnos a entender mejor las características de los productos que ofrecemos. Esto puede influir en la presentación de selección de los mismos. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Jesús Roa y les voy a hablar sobre el contraste de bondad de ajuste chi cuadrado. ¿Qué es? La prueba de bondad de ajuste chi cuadrado es una prueba estadística de hipótesis que se utiliza para determinar si una muestra de datos se ajusta a una distribución de probabilidad específica y se compara las frecuencias observadas en los datos con las frecuencias que se esperarían según el modelo teórico o la hipótesis nula. Es decir, si la diferencia entre las frecuencias observadas y esperadas es significativa, se rechaza la hipótesis nula, sugiriendo que los datos no provienen de la distribución supuesta. Hipótesis. Existen dos tipos de hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es donde no existe una diferencia significativa entre las frecuencias observadas y las esperadas, es decir, que es donde la muestra proviene de la población con la distribución especificada. Y la hipótesis alternativa es donde existe una diferencia significativa entre las frecuencias observadas y las esperadas, es decir, que la muestra no se ajusta a la distribución especificada. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ronaldo y les voy a hablar sobre el contraste de bondad por ajuste chi cuadrado. Empecemos por cómo funciona el cálculo. Bueno, el estadístico x a la 2 se calcula sumando las discrepancias estandarizadas entre lo observado y por último también entre lo esperado de todas las categorías. La lógica nos dice que la fórmula mide la desviación entre los cuadrados, la desviación al cuadrado. Luego la divide entre la frecuencia esperada para así de esta manera dar menos peso a las discrepancias obtenidas. Es importante resaltar que todas las categorías deben ser mayores a 5 para poder calcular. Y como último paso del cálculo, ahí debemos comparar el x2 calculado con el valor crítico. El valor crítico de la misma distribución chi cuadrado, para posteriormente usar un nivel de significancia y los grados de libertad. Para el ejemplo de la bodega venezolana podemos utilizar una bodega que vende 3 tipos de galleta: María, galleta de soda y galleta rellena. Generamos la siguiente hipótesis y decimos que los productos se venden en una proporción esperada de María en un 50%, soda en un 30% y rellena en un 20%. Como hipótesis nula podemos decir que la distribución alcanza la proporción esperada. Y como hipótesis alternativa vamos a decir que la distribución no se ajusta a la proporción esperada. Primero ahora recolectamos los datos y observamos que se vendieron 100 paquetes de galletas en total, que fueron 62 de galleta María, 24 de galletas de soda y por último 14 paquetes de galleta rellena. Ahora aplicamos nuestra fórmula y obtenemos que x al cuadrado será igual a 5.88. Restando las categorías con el margen podemos obtener que los grados de libertad es igual a 2 y luego obtenemos que el valor crítico es 5,991 y podemos tomar una decisión. Ya dado a que x a la 2 es menor que el valor crítico, podemos decir que no se rechaza la hipótesis nula, pero tampoco se alcanza esos porcentajes con precisión. Es decir, que las ventas observadas se alcanzan en un 95% de confianza a los resultados esperados. ¿Cómo podemos observar esto? Podemos decir que las galletas María se iban a vender en proporciones de 50 unidades, pero en realidad se vendieron 64 unidades. Sí se alcanza a decir que se vendió un 50% de galletas María, el 30% de galletas de soda y el 20% de galletas rellenas. No alcanza los datos precisos, pero sí se mantiene entre el margen de las proporciones esperadas.